Bien, hermanos, quisiera, antes de empezar, poder, primeramente, muy respetuosamente y sinceramente, lo voy a decir, de verdad, gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que ha participado. Gracias, doctor, por su ayuda. Creo que todos lo hemos hecho, seremos agradecidos de alguna manera por la parte en la cual él amplió definitivamente nuestra definición y nuestra concepción de lo que es un hombre. Y como él lo mencionó, sin duda alguna es gracias a Dios. Pero definitivamente eso ha sido muy útil, lo hablo personalmente. Siempre, o bueno, no siempre, no puedo decir siempre, de hecho, creo que el Señor ha trabajado en mi propia vida como en la de muchos de nosotros. Y he aprendido realmente a valorar la parte de la participación de cada uno de los hermanos, de los predicadores y con los hermanos con los que trabajo. Y de la misma manera puedo decirlo gracias a Job, a Beto, por el esfuerzo que hacen en su predicación, en la enseñanza, la cual creo que ha abonado demasiado a nuestra vida. Estoy agradeciendo de manera personal y a título personal, porque de verdad para mí es y ha sido una bendición cada uno de los temas que se ha dado. Pero yo sé que también es el sentir de muchos de ustedes. Y continuamos, ¿verdad?, con ese reto y con la línea en el hecho de encontrar que es un hombre de Dios y sobre todo la imagen de lo que es un hombre. Quiero invitar, hermano, Biblia en primer carta a Timoteo, capítulo 3. Primer carta a Timoteo, capítulo 3. El tema que a mí me corresponde impartir es el hombre de Dios. Y quiero decir algo que he aprendido y de esa manera introducirme. 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer ahorita versos 14 y 15. Pero quiero introducirme diciendo lo siguiente, muy sinceramente y humildemente, el Señor lo sabe. Pero creo, hermanos, que en base a lo que hemos aprendido, totalmente considero y puedo ser franco delante de en decir que estoy aprendiendo a ser hombre. Y creo que no se debe malinterpretar lo que estoy diciendo. Puedo reconocer delante del Señor que ser hombre no solamente le que establece en muchos de los casos un padre de una manera machista y no necesariamente buscando el concepto como lo estamos haciendo de una manera bíblica. Y esto definitivamente ha causado una vergüenza en mi vida delante del Señor y claro, en ese momento agradecido con Él por lo que Él hace, pero en muchos de los casos, aún con pena delante del Señor, pudiera, como lo hice el día de ayer, reconocer que en muchas ocasiones en mi casa simplemente ha habido un charlatán y no un hombre. Ha habido un hombre que, o mejor dicho, ha habido un varón que ha querido ocupar el lugar de un hombre, pero al final de cuentas no lo ha hecho, en muchos de los casos, como lo mencionó el pastor Job, por ignorancia. Y considero, hermanos, que ya a este momento tenemos un reto enorme de poder realmente trabajar en ser hombres y no solamente varones, porque de hecho aclarar esa parte, creo que hoy en día tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un varón y un hombre, viéndolo bíblicamente. Pues hay personas que pueden ser varones, obviamente, biológicamente, naturalmente, como el Señor le ha creado, pero no por ser un varón quiere decir que usted y yo estemos ejerciendo el rol de hombre como tal, y ahorita vamos a ver una base en la cual así que lo único que deseo, amados hermanos, es compartir lo que he aprendido y deseo esforzarme anhelando sea usted contagiado de la misma visión que todos nosotros estamos persiguiendo. Reconociendo que ser hombres está en la evaluación y en la aprobación no de nosotros mismos, sino única y exclusivamente de Dios. Así que en base a eso quiero leer con la primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Dice, esto te escribo, escribe Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, en esta mañana vamos nuevamente delante de tu presencia y rogando, Señor, de tu ayuda, de tu dirección. Que tu Santo Espíritu, Señor, utilice a tu siervo y tu palabra, Señor, para poder trabajar en el corazón de cada varón aquí presente. Desde los más jóvenes, Señor, hasta aquellos que tienen años, Señor, dentro de el rol, en el matrimonio, en la iglesia. Padre, sabiendo que al final de cuentas es indispensable, Señor, regresar a ti y permitir, Señor, que tú sigas perfeccionando nuestra visión, Señor, de lo que es ser un hombre y cómo debemos practicarlo. Y muy especialmente, Señor, en el área de la iglesia. Nos has añadido, nos compraste, Señor, con tu sangre preciosa, y nos has añadido un cuerpo, Señor, llamado iglesia, y has provisto, Señor, esta responsabilidad. Y así como nos ha pesado la función, la carencia en muchos de los casos en nuestros hogares, Padre, si de alguna manera has de dirigir nuestra mirada y revelarnos las carencias que hemos tenido también dentro de la iglesia, mi Dios, que esto sea útil para poder arrepentirnos de ese camino y regresar y cumplir nuestro lugar y ocupar nuestro lugar cabalmente, Señor, para honra y gloria tuya. Así que, mi Dios, en tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. La carta que el apóstol Pablo, hermanos, escribe a Timoteo definitivamente es una carta totalmente instructiva. El pastor Job, como algunos de los hermanos lo han estado haciendo, han referido las partes en las cuales como varones el Señor nos ha dotado y nos ha capacitado para cumplir una función, y claro que de manera general nosotros tratamos de resaltar nuestra función dentro de la familia, y es sumamente importante, definitivamente. De suma importancia. Es el núcleo en el cual nosotros trabajamos y de hecho afecta tanto la sociedad como la propia iglesia, como todo el lugar donde se desenvuelve nuestros hijos, nosotros como personas. Así que todo ello comienza en el hogar, pero definitivamente tenemos que resaltar la importancia de otro lugar o de la institución establecida por Dios llamada iglesia. Usted y yo somos pertenecientes a ese cuerpo en el Señor, y de hecho al grado que el Señor establece un cuadro y utiliza la unión entre un hombre y una mujer, utilizando el cuadro del matrimonio, de la unidad, y dice en Efesios, y ese misterio es grande, pero esto se refiere o lo refiero respecto a Cristo y ¿quién? Y la iglesia. Así que Cristo utiliza el ejemplo de la unidad en el matrimonio, así que tan importante es esa unidad familiar y matrimonial, que Cristo lo utiliza para referir la importancia de la iglesia en este mundo y de la iglesia en un futuro y por la eternidad, que Cristo mismo ha desposado a su iglesia y la tomará para poder vivir con ella eternamente, la desposará. Así que sí, amados hermanos, realmente el hombre de Dios tiene un lugar que ocupar, así como se nos ha enseñado, y lo vamos a ver ya más específicamente. El pastor Macías nos va a ayudar y vamos a entender que en nuestra relación matrimonial como padres, familia, el pastor Job nos ayudó un poco con ello también. Al final de cuentas es de la misma importancia nuestra función y nuestro desarrollo en la iglesia. No es menor, no es supremo, sino que creo personalmente que de hecho es bajo la misma importancia ser responsables en el lugar y en la posición que Dios ha dado al hombre, aún dentro de la iglesia. Porque dicho sea de paso, en ese lugar se encuentra la iglesia de Cristo. Eso que estamos trabajando, eso que estamos haciendo, la manera en que buscamos esforzarnos, también tiene que ver bajo ese título y bajo esa determinación en el Señor, en establecer la iglesia. Al grado que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y esa primer carta de una
instructiva le hace ver a Timoteo cómo es que la iglesia primitiva debiera de conducirse. Ahora tenemos que entender algo, esto es como sería la parte del matrimonio. En la parte del matrimonio empieza uno, ¿verdad? Se introduce en esa función, empiezas a tener esa comunión con la esposa, vas aprendiendo a ser esposo, no importa los muchos consejos que te haya dado tu padre, que te haya un hermano en la iglesia, los propios pastores, es algo que se va aprendiendo, se va ejercitando y al final de cuentas, amados hermanos, todo esto nos dirige a tener un conocimiento, pero seguimos aprendiendo. Y ese desarrollo, al final de cuentas, tiene que ver y es tan semejante dentro de la propia iglesia, porque la iglesia primitiva tenía que aprender cómo funcionaría la iglesia. Y nosotros somos tan buenos para establecer cómo es que cada cosa funciona, que cuando compramos un aparato, lo compramos, llegamos a la casa, abrimos la caja y lo primero que tiramos es el instructivo, porque soy hombre. A mí no me tienen que decir dónde va un tornillo, cómo va, es lógico, es obvio. Y vemos que todos son aparentemente diferentes medidas, pero casca aquí, aquí va. No importa que tal vez no haya sido diseñado para ese lugar, pero aquí quedó, ahí va. Así que de una manera muy pragmática podemos comprender que está en nuestra naturaleza pecaminosa el hecho de establecer cómo deberían de funcionar las cosas. Y creo que tanto de manera natural y espiritual hemos fallado en esa parte. Y la iglesia no es la excepción. Pero el apóstol Pablo, utilizado y dirigido por el Espíritu Santo, escribe esta carta a Timoteo para enseñarle, claro, él pastoreando, un hombre joven, para enseñarle cómo es que debería de direccionar a la iglesia y evitar que la iglesia se saliera del molde que el Señor había establecido. Tan semejante como el caso de la familia. Así que la iglesia pertenece a Cristo, los propósitos, las posiciones y la dirección también pertenecen al orden que Cristo y el Señor ha puesto. Y bien, vamos a tratar de ir comprendiendo algunos puntos importantes en cuanto a lo que es la iglesia y sobre todo el hombre de Dios y su lugar en la iglesia. Para eso, amados hermanos, como dije, es necesario aclarar esto. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 14. Puede poner un separador en la primera carta a Timoteo. Quiero tomar ese pasaje para poder aclarar esta frase que quiero dar. Romanos capítulo 5, verso 14 y 15. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora voy a hacer algo semejante a lo que ha hecho tanto el pastor Macías y el pastor Alberto. Y es que cuando nosotros podemos observar un poquito en otra versión, me llamó demasiado la atención como en Romanos capítulo 5 marca una diferencia en cuestión de la palabra que aparece en el versículo 14 cuando dice: sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ahora ayer el pastor Alberto nos explicaba y nos decía el significado de la palabra Adán se puede transcribir tal cual como ¿qué? Como hombre. Así que de alguna manera podríamos decir, bueno, sin embargo la muerte reinó desde el primer hombre hasta Moisés. Y luego, más adelante, vemos de una manera descrita en el versículo 15, en la nueva versión de las Américas, y utiliza esa expresión para referirse a Jesucristo, cuando dice, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero la escritura es diferente, puesto que aparece con una inicial mayúscula, marcando una diferencia entre lo que es la expresión del hombre creado
puesto que Adán fue el primer hombre y Jesucristo sería el postrer hombre, y marcaría una diferencia entre lo que esta palabra explicaría y sería. ¿Por qué estoy tratando de decir esto? Porque entonces podría decir, hermanos, que puede haber una idea de que un hombre no es solo ser varón, sino que nosotros somos hechos varones y debemos de procurar ser hombres a la imagen que Cristo ha dejado como un hombre, una imagen que fue quebrantada por la causa del pecado. Así que el hombre creado a imagen, lo explicó el pastor Alberto, imagen y semejanza de Dios, quebrantó su condición por causa del pecado y se quedó simplemente bajo esa expresión como un ser viviente que al final de cuentas estaba muerto. Pero cuando Cristo viene y otorga la capacidad de reconciliar y restaurar esa condición perdida, entonces ahora nuevamente el varón podría llegar a desear de alguna manera ser nuevamente ese hombre, es decir, recuperar esa imagen que había perdido por su condición pecadora. Ayer hacían algunas preguntas cuando estaba el tiempo del doctor y había una referencia en cuanto a ello. Cuando la ausencia de un padre está, si hay un justificante en cuanto a los actos que esto va a traer y va a repercutir, pero al final de cuentas podemos entender una cosa: ¿por qué un hombre es ausente? Por causa del pecado. Así que el pecado ha dañado de tal manera. Estoy haciendo un pequeño repaso de todo lo que se ha dicho para poder llegar ahorita al punto. Y de alguna manera podemos entender que la indiferencia, que es un gran problema, como ya fue mencionado en el hombre del día de hoy, esa indiferencia le va a dirigir a una ausencia. Así que si de alguna manera, hermanos, somos indiferentes a las verdades que tenemos que cubrir, entonces, de manera natural, usted va a ser un hombre ausente. Por eso, con el debido respeto, porque es como si hubiese un espejo frente a mí, y con esa dureza pudiera decirlo. En muchos de los casos, en nuestros hogares, no solo en el mío, ha habido varones puestos tratando de ocupar el lugar de hombres y simplemente no hemos cumplido nuestra función y solamente hemos ocupado el lugar de un payaso, un charlatán, puesto que no hemos hecho las cosas como deberíamos de hacerlas. Porque somos tan indiferentes y por consiguiente nos convertimos en personas ausentes. Y bien preguntaba ayer el pastor Alberto, ¿dónde estás? Y muchos pudiéramos responder, trabajando, porque soy el proveedor y ahí es donde el Señor me quiere, para que yo lleve la provisión de mi hogar. Ay, hermano, pero ya vimos que no solamente se trata de llevar el chivo a la casa, ¿verdad? Ya vimos que no solamente se trata de llegar y aventar los millones, si usted quiere, y decir, soy el hombre, ahora es tu parte, y toda la familia cumple su parte porque he cumplido la mía. Sino que hemos visto que el ser hombre involucra aún nuestra parte física, la administración del cuerpo, el cuidado de la protección física de nuestra propia esposa. Y luego, como lo vimos el día de hoy, aún en la parte espiritual, en la cual tenemos que ahondar en conocer al Señor y dirigir a nuestra familia en el conocimiento pleno y correcto de quién es Dios. Un pensamiento bíblico, como dijo el pastor Job. Así que todo eso, hermano, nos hace ver que por algo el Señor estableció la iglesia, por algo usted que ha llegado a la salvación de su alma, que ha llegado a la regeneración, entonces usted es añadido, guste o no guste. De hecho, no es pregunta. Le parezca o no le parezca, le agrade o no le agrade, al final de cuentas, todo creyente es añadido al cuerpo de Cristo, el cual es representado hoy en nuestros días de manera visible a través de lo que conocemos como la iglesia, formado por creyentes regenerados, hombres que son pecadores, pero han sido perdonados y regenerados por el Señor. Así que esta es la iglesia, somos la iglesia de Cristo y tenemos que ocupar un lugar el cual no podemos ignorar. Y definitivamente, amado hermano, no es estando sentado de una manera pasiva observando lo que los pastores hacen en una iglesia, porque la iglesia no es el pastor es parte de una iglesia. Cuando digo pastor me refiero literalmente a los ancianos, obispos que están a cargo de una iglesia. Pero él no es la iglesia. Usted conforma la iglesia junto con su familia, pero al final de cuentas hay un lugar que debemos ocupar.
Y eso es lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy. Para ello, entonces, me es necesario, regresamos por favor a 1 carta a Timoteo, capítulo 3, me es necesario poder ver la importancia que tuvo Pablo escribirle a Timoteo, y como vamos a ver toda la carta a Timoteo, es una carta, como dije, instructiva, hermanos. Es una carta en la cual Pablo tendría que enseñarle a Timoteo. De hecho, sí, en muchos de los casos el corazón de la mujer es más sensible que el del hombre. Que en muchos de los casos la mujer es más fría y más entregada y más sedienta a las cosas espirituales. Tendría que enseñarle que sí, la mujer de alguna manera podría tener la capacidad de discernir, de defender la escritura y de cumplir muchas funciones en las cuales se pueden hacer en la iglesia, pero no era el lugar que ellas deberían ocupar, sino directamente el varón sería llamado a ocupar ese lugar, porque fue el diseño del Señor. De primera instancia quiero tratar 4 puntos en los cuales vamos a establecer ese lugar del hombre. Y de primera instancia quiero ver esto. Número 1, la iglesia como una institución divina e inamovible. Tenemos que darle la importancia necesaria a la iglesia al grado que leímos en el verso 15 del capítulo 3, para que si tardo, Pablo le dice a Timoteo, si no puedo ir pronto a verte, no puedo instruirte en aquello que estás aprendiendo, tú debes de saber cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo le hace claro a Timoteo y le dice: ok, Timoteo, entiende una cosa, ese lugar en el cual tú estás no te pertenece a ti ni a la gente que es de ¿quién, hermanos? ¿De quién es la iglesia? Si están despiertos o ya los dormí, perdónenme, ¿no? Okay. Le pertenece al Señor. Si nosotros no le damos el valor, así como a la propia familia, entonces ¿en qué momento va a producir un temor en nuestra vida, hermano? Luego hemos llegado a pensar que no debemos de temer a Dios. Él es nuestro fiel, Él es nuestro motivador, es el que continuamente nos sostiene con su diestra, y si alguien no debiéramos de temer es a Dios. Pero la verdad es que en muchos de los casos tenemos que comprender eso. El temor realmente es puesto que Dios es Rey, y de hecho es el único que puede tomar una decisión en cuanto a nuestra vida, poder dar una consecuencia de la manera que Él así lo desee. Él es el que puede echar el alma en el infierno. Así que debe haber un temor al Señor, y si no magnificamos que la familia, como la iglesia es una institución divina, ¿cómo la administraremos, hermanos? Porque usted lo sabe, la familia no es suya. Su esposa no será suya para siempre. Sus hijos no serán suyos para siempre, sino simplemente algo en lo cual el Señor ha otorgado para que usted lo administre. Y al final de cuentas, en la administración será evaluado y será aprobado o reprobado. Bueno, de la misma manera, la iglesia es algo que el Señor ha otorgado para que lo administremos en cumplir el propósito por el cual el Señor lo establece. Claro, de manera muy simple y general, para llevar gloria al Señor, para reflejar su gloria y para poder compartir de su persona, y que la salvación sea compartida y sea llegada a los hombres que el Señor ha de traer a su gracia. De una manera muy simple. La cuestión es que debe de trabajar y debe de funcionar. Pero la iglesia está conformada por hombres, y cuando digo hombres, ahora utilizo la palabra de manera general, mujeres, seres creados, hombres de manera natural, pero dentro de ello hay varones, hay mujeres, hay hembras, y cada uno debe ocupar el lugar el cual el Señor le ha puesto. Y si comprendemos que la iglesia le pertenece al Señor y no a nosotros, entonces vamos a tener cuidado cada vez que demos un paso.
Porque no se trata de la satisfacción nuestra en la iglesia, sino de la aceptación del Señor en lo que se está haciendo en la iglesia. No es la iglesia del pastor Macías, no es la iglesia del pastor Joby, el pastor Alberto, el TBB, no es la iglesia de su servidora en Los Olivos, no somos dueños de ese lugar, somos administradores, somos colaboradores, pero al final de cuentas somos parte de un cuerpo el cual debe funcionar con muchos miembros y cada miembro debe ocupar su propio lugar, pero no es extraño ni sería nada nuevo lo que voy a decir. Al final de cuentas, ¿qué es lo que carece más dentro de las iglesias? Hombres. Es que no me siento capaz, es que yo no tengo la misma manera de expresar. No todos tienen que ser maestros, no todos tienen que ser diáconos, no todos tienen que ser ancianos, pero al final de cuentas el liderazgo y la dirección dentro de la iglesia fue otorgada, como lo vamos a estudiar, fue otorgada por medio del Señor para con el hombre. Y tenemos que tomar nuestra responsabilidad, hermanos, dentro de la iglesia. La verdad, ayer que explicaba el doctor cómo el hombre ha sido formado, la capacidad que Dios le otorgó, una mayor resistencia, de soportar presión, bueno, todo. Creo que no solo fue para que usted pudiera irse a trabajar y traer el dinero, obviamente, porque se lleva la carga de su trabajo, de su esposa, de sus hijos, y no debe dejar afuera la iglesia. También debe llevar el cargo sobre sus hombros de la iglesia en la cual el Señor le ha añadido, hermano. Porque usted es un miembro. Usted es responsable, así como el pastor, de cumplir su función. Así como el pastor ha de prepararse, capacitarse para instruir a la iglesia, orar por ellos, interceder, visitar, orar, toda la parte del pastor. De la misma manera, es la responsabilidad que ese liderazgo se ha hecho por medio de los hombres dentro de la iglesia. Por eso Pablo le dijo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que debemos andar con temor, porque es una institución. El día que el hombre sea puesto como cabeza de la iglesia, tenemos un grande problema. Que la cabeza es Cristo. Pero el hombre tiene la responsabilidad de reflejar esa imagen que ha sido puesta en el varón y compartirla de manera consecuente a los demás. Vamos a entender entonces el punto número 2. La iglesia es una institución divina, inamovible, no la podemos cambiar, no la vamos a no importa que quieran poner pastoras, no importa que quieran hacer una iglesia de puras mujeres por el abuso y luchando en contra de todo. No, al final de cuentas la iglesia es la iglesia y tiene un molde el cual debe de guardar, hermanos. Aún sin importar que usted piense de una manera y yo de otra. No importa lo que yo piense y lo que usted piense. Número 2, el varón y hombre, parte indispensable para la existencia y el desarrollo de la iglesia. Puesto que creo que es válido preguntarnos lo siguiente: si no existiera el varón o un hombre, y el hombre, trabajando obviamente esta palabra en unidad, si el hombre no estuviera dentro de la iglesia existiría? ¿Puede existir una iglesia sin un hombre? Personalmente considero que no. Porque de alguna manera, y algunos vienen a preguntar, ¿y si no hubiera hombres? No se preocupe, la provisión es del Señor, la providencia está en el Señor y no en nosotros. Y al final de cuentas considero que el desarrollo de la iglesia de la misma manera no está en nosotros. Y Dios siempre ha provisto de hombres en la iglesia que no quieran ser responsables, que no quieran tomar compromisos, que no quieran perfeccionar su vida, que no quieran dejar viejos vicios, que no quieran apartarse completamente y vivir una vida de santidad. Bueno, eso es muy diferente, pero hombres hay. Y la iglesia ha sido capacitada y equipada con hombres. Gracias a Dios, no vamos a volar ninguna otra iglesia más que las que estamos representadas aquí. Y usted, mi amado hermano, es un hombre.
Y usted, mi amado hermano, debe ocupar un lugar en el desarrollo de su propia iglesia, porque como varón ha sido puesto en este cuerpo para que cumpla una parte de liderazgo e involucramiento dentro de la iglesia. Es decir, que sea parte activa en dirigir la iglesia. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a ver algunos versículos que están aquí mismo en la primera carta a Timoteo. Para ello vamos primeramente al capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, creemos que dentro de la iglesia al menos hay 3 círculos en los cuales se ejerce el liderazgo, obviamente, de la iglesia, o el desarrollo de la iglesia, que es con líderes, con diáconos y con obispos. Dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego viene la siguiente expresión: marido de una sola mujer. A lo mejor algunos tendrán muchas maneras de debatir, simplemente quiero verlo de manera más simple y más natural en esta ocasión de lectura. Así que el obispado, así que el pastorado y la manera de ejercer como anciano está otorgado para que esa función sea dada para una persona que contraiga matrimonio con una mujer. Bueno, pues se pueden casar mujer con mujer. Bueno, pues estamos viendo el modelo correcto y bíblico marcado desde el libro de Génesis, y siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Porque no dude, amado hermano, que en algún momento, tristemente, vamos a tener algunas iglesias que entonces van a definir, 2 pastoras porque están unidas en matrimonio. Y al final de cuentas, amados hermanos, la función debiera ser sujetarnos, como en ese manual: tornillo negro de 2 pulgadas de largo va en este orificio. Pero este queda. Y hasta me sobraron tornillos. Y funciona bien, muevo el aparato, todo está funcionando bien. Es funcional, exacto, hermanos, es funcional, pero no es original. Y debemos dejar ser tan mexicanos en esa manera de pensar en ocasiones entre lo funcional y lo que es correcto. Así que de alguna manera el pastorado es otorgado al hombre. Continúa, ¿verdad? En el siguiente verso 5, no dado al vino, verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora quiero que vea conmigo la palabra que sobresale tanto en el 4 y en el 5. Se repite: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pues cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué palabra se repite? Gobernar. Y de manera clara y específica, entonces ya entendimos, es un hombre puesto que está casado con una sola mujer, pero luego más adelante no solamente esa parte, sino que declara la responsabilidad que tiene en el hogar. Y dice: él, la persona que ejercerá el obispado, el liderazgo en la iglesia, es aquel que tiene liderazgo en su casa. Y dice que gobierne bien su casa. Pues si no sabe gobernar su propia casa. Así que ese hombre es el que tiene la misma responsabilidad como en la familia, es la misma parte dentro de la iglesia, no se invierte en la excepción, ahora puede ocupar otro lugar diferente. Lo siento, hermanos. Al final de cuentas, ese lugar fue hecho para que usted y yo lo ocupáramos como hombres. Aunque a veces pareciera que ellas llenan mejor los zapatos, pero los zapatos fueron diseñados para nosotros y no para ellas, dentro de la iglesia como del hogar. Perdone que me esté metiendo mucho con la familia, no es mi tema como tal, pero quiero que vea la semejanza en la cual se empieza a tomar. Y así como usted reconoce que es el varón del hogar, hermano, de la misma manera, usted es quien provee el liderazgo y debe ser involucrado en el liderazgo de la iglesia, en el liderazgo.
Porque así como el cuerpo tiene una cabeza que es Cristo, esta misma ha otorgado la representación de dicho liderazgo en la iglesia como un grupo de dirección hacia el varón, y el varón direccionando la propia iglesia. Pero como dije, luego parece que la verdad es que las mujeres tienen una capacidad tremenda para estudiar la Biblia, para aplicarla en su corazón. Y dijeron, no, hombre, esta debería ser pastora, ¿verdad? Le llega más y tiene más sabiduría que a veces que el pastor, la esposa, no sé. Bueno, no se trata necesariamente del carácter, puesto que nuestro carácter debe ser puesto en las manos del Señor. Se trata de responsabilidades. Y de manera específica, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tiene que ser un hombre el que ocupe ese puesto en la iglesia. Pudiera ser que se haya levantado por ahí la hermana Panchita, que es tan perfeccionista y tan estudiadora de la Biblia, que todo el día está leyendo la Biblia y evaluaba las enseñanzas y decía, yo puedo hacerlo mejor. De hecho, soy más elocuente. Cuando voy al mercado tengo más audiencia que el propio pastor, ¿no? Puesto que a veces las mismas mujeres frustradas de un liderazgo tan limitado, tan decadente, ellas mismas deciden tomar el liderazgo en la casa. Tal vez con aparentemente motivaciones muy correctas, amorosas, quieren fungir y apoyar al varón porque lo ven cansado, trabajado, ocupado. Y dicen, pobre de mi esposo, tan ocupado, tantas cosas, que no tiene tiempo de ser un líder dentro de la casa, mucho menos dará en la iglesia. Mi amor, no te preocupes, tú trabajas, yo hago una parte de los dos en la iglesia también. Pero no importa, hermanos, que ellas tuvieran la capacidad para hacerlo, como lo hablaba el doctor ayer, porque no fueron diseñadas para eso. Como pastor, creo que tengo muchos errores, muchas carencias, y creo que uno de ellos ha sido sobrecargar a mi esposa en ocasiones con cosas que no debe de llevar. Y soy responsable de, en ocasiones, su mal humor. Soy responsable en ocasiones de su enojo, de su frustración. Al ser esposa de pastor, soy responsable de ello, porque a veces no he querido tomar como tal entonces el rol dentro del hogar como de la iglesia. Porque una esposa de pastor es una esposa de pastor, no es el pastor. Porque una esposa de un varón consagrado es la esposa del varón consagrado. Del diácono es la esposa del diácono. Pero a veces nosotros mismos las frustramos tanto, otorgando, como dijo el pastor Job, responsabilidad sobre otros para que la lleven ellos. Por comodidad, por tranquilidad, decir, tú puedes hacerlo. Y la responsabilidad que tenemos, hermanos, no es compartida. Y mucho menos dentro de la iglesia. Las mujeres generalmente doblan sus rodillas, oran por la iglesia. Generalmente son las que están ocupadas en ese ministerio. Generalmente son las que se preocupan y visitan. Generalmente son las que saben las necesidades de todos. Y los hombres estamos bien ocupados. No es nuestra función. Tráeme toda la información que he recabado y entonces sabré cómo puedo involucrarme. Ese no es ejercer un liderazgo, sino simplemente ser dirigido por la voluntad de ellas, que ha sido otorgado por nuestra parte, por comodidad, para que ellas nos digan qué tenemos que hacer. Ese no es liderazgo, hermano. Y la iglesia no puede ser ni debe ser dirigida de esta manera, sino por un varón. Versículo 12 pone el ejemplo con los mismos diáconos, de la misma manera, y en 1 Timoteo 2, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así que establece que es el hombre, por dos cuestiones muy simples, su unión con una mujer y su gobierno, su responsabilidad como gobierno. Número 3. Para entender esta parte, hermanos, el lugar de un hombre de Dios en la iglesia,
tenemos que entender que el varón no solo es una parte indispensable para la existencia y desarrollo de la iglesia, sino que de hecho, como hemos estado diciendo, el hombre tiene una posición definida que debe de ocupar en la iglesia. Una posición definida. El pastor Job leyó ahorita 1 Corintios 14. Nosotros podemos optar y ver la manera en la cual también Pablo le dijo a Timoteo cómo es que las mujeres debían de guardar silencio. Dice en el capítulo 2, verso 9, ahí mismo en la carta: asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor, y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Paréntesis. En su naturaleza, ¿qué ocupa o generalmente qué procura mayormente una mujer? ¿Acaso no es lo que Pablo le acaba de decir a Timoteo? Timoteo, que las mujeres no sean llamativas y tan ostentosas en su manera de ser por su manera de vestir. Bueno, no es la naturaleza inclinada hacia la mujer, sino luego le dice, sino que sean sus buenas obras. Y la pregunta sería, ¿cómo la mujer determinaría y se vestiría de buenas obras, sino de la manera que ahora Pablo les comunicaría a las mujeres que cada domingo se ven hermosas cuando llegan a la iglesia? Una mujer arreglada, bañada, bien vestida, generalmente es bien diferente el hombre y la mujer. Nosotros pudiéramos llegar en ocasiones desarreglados, sin planchar. Bueno, no somos tan dados a todo ello, ¿no? Y pudiéramos llegar descombinados, pero aquí estoy, ¿verdad? Está en la iglesia. Ellas podrían llegar, espérate, me falta maquillar, me falta eso. Buscan que su apariencia sea realmente agradable a la vista. Y luego Pablo le dice a Timoteo, bueno, Timoteo, tienes que enseñar algo a las hermanas. Y es que no se trata solamente de esa apariencia externa, sino que de hecho esa hermosura de la cual ellas se vestirán sea la interna. Y Pedro lo dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Así que al final de cuentas, Timoteo tendría que darles y enseñarles a ellas un lugar que cuesta dentro de la iglesia. Pues tendrían que trabajar no solamente en la apariencia, sino en lo que hay realmente en el corazón. Porque de hecho, en las iglesias donde más problemas llega a haber es en la relación entre mujeres. Porque la mujer es más inclinada al chisme, a los problemas interpersonales, a la falsedad y a la hipocresía. Claro que podemos ver algunas cuestiones en cuanto al hombre que nos inclinamos. No quiere decir que solamente en eso peque, nosotros no, también somos dados a pecar en ello. Pero la mujer tiene una inclinación muy simple hacia ese tipo de cosas. Y al final de cuentas, el hombre es dirigido para instruir y dirigir a su esposa en buenas. Y el pastor Job mencionó algo interesante. Puesto que cuando tengan una duda, puesto que cuando no entiendan, ellas deben de preguntar específicamente en un lugar y a una persona. En su casa y a su marido. Porque ese liderazgo que está ejerciendo en la familia es una extensión que está cumpliendo de la misma iglesia, parte del cuerpo, edificando a su propia mujer en la casa, que resultará benéfico cuando esa mujer regrese a la iglesia y se relacione con las demás hermanas, puesto que será formada por un liderazgo que nació y se edificó en la iglesia, trabaja en el hogar y regresa a la iglesia. No sé si vemos un poquito ese orden en el cual seguimos siendo responsables. Bueno, hay una posición definida. Continúa verso 10. Sino con obras,
como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La verdad es que cuando leemos este tipo de pasajes, lo podemos hacer hasta con esa dureza de decir, la mujer debe estar en silencio. Cuando habla acerca de que ella tiene que aprender en silencio, con toda sujeción, luego pienso, ¿cómo podría llegar a mi casa y decirle a mi esposa, Liz, guarda silencio, siéntate y escucha? ¿Sabe qué va a pasar inmediatamente? Se va a parar y me va a decir, no, cállate tú, siéntate. El caso es que yo me voy a sentar a escuchar. Sí, perdón. Venía emocionado, ¿verdad? Venía emocionado del retiro. Sí. Sí, perdón, sí. Al final de cuentas, amados hermanos, lo que digo es, y puedo decirlo muy respetuosamente, en diferentes procesos que el Señor ha trabajado en mi vida, porque hay algo muy, muy claro. Su esposa no es igual a mi esposa. Los caracteres son muy diferentes. Definitivamente no son, aunque son muy semejantes, no son igual las mujeres. Hay diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Pero lo que no puedo negar es que cuando uno trabaja con amor y ejerce su función, ellas están dispuestas a escuchar atentamente al marido y aprender. Mis primeros años en el matrimonio, y obviamente soy un bebé, soy una persona en pañales definitivamente en el matrimonio, y no sé decir lo que he aprendido, pero los primeros años de verdad, hermano, era difícil. Aparte, en ocasiones me sentía triste, porque si mi esposa tenía una duda, ¿sabe qué hacía? A lo mejor por miedo, por vergüenza, y tiene la confianza de hacerlo, entonces hablaba con Job. Usted tiene una relación muy cercana siempre con Job, le quiere, entonces, Job, oye esto. O con Beto, de su hermano, así que cualquier pregunta podía profundizar. Oye, Beto, tengo esa duda, esto pasó, comentamos eso, y empezaba a ver, y luego yo de pronto me sentía excluido, hecho a un lado, no, ¿qué estará pasando, no? Pudiera ser el pastor de la iglesia, y me llamó mucho la atención lo que decía Job hace un momento, puesto que aún sin tratar de decir que pienso diferente a Job, sino tal vez a profundizar un poco más, diría, creo que realmente cuando la esposa está en casa, ella no va a ver al pastor, va a ver a su esposo para aprender. Y cada vez que yo tenía que explicarle algo, veía su frustración. Y veía como decía, es que no me tienes paciencia. Es que ya te dije. Pero cuando empiezas a ser trabajado, amado hermano, y yo decía, es imposible que una mujer quiera aprender en silencio. Lo he visto, lo digo muy respetuosamente, lo hice en el ejemplo del pastor Macías, en la parte de que puede ver la cuestión con la hermana Maya. No sería porque van a pensar que no es cierto, Sí, va a pensar que no lo respeta, que no está echando barba, ¿no? Pero realmente me asombraba la cuestión de cómo en ocasión la hermana Maye, ¿verdad? Tenía dudas y estábamos platicando y luego volteé a ver y yo la veía, a lo mejor pasó más haciendo nada, pero yo la veía cómo se desvivía por su esposo en sus ojos, escuchando su respuesta profunda y decía, wow, ojalá algún día mi esposa me vea así cuando me pregunte, ¿verdad? Yo empezaba a hablar y Lilia decía, era muy diferente, ¿no? Pero por la gracia de Dios, ya donde voy es esto, no estoy quemando a mi matrimonio, hermanos, Sí, poquito. Bueno, dijo el hermano Macías, tienes un problema, eres demasiado transparente. Bueno, sí lo soy. Pero en un sentido me siento lleno de agradecimiento para el Señor por la gracia que ha sido puesta en mi matrimonio. Porque ahora puedo ver
como mi esposa, aún terminando ciertos estudios o predicaciones, puede preguntar y me puede escuchar sin la presión que me dieron ahorita para empezar mis minutos de predicar. Y puede escuchar, gracias amor, y puede escucharme, y puede preguntar, y puede escucharme, y puede preguntar por un largo tiempo. Y ese momento es como si nuestro corazón se compaginara. Y en ningún momento siento que me estoy imponiendo sobre ella para decirle, piensa así. No, de hecho siento como su corazón y el mío se empiezan a compaginar al grado de decir, wow, eso es ser un hombre que enseña y ella aprende en sujeción amorosamente. Y ves el fruto y el resultado de ello. Así que sí es posible que las mujeres aprendan en sujeción, hermano. Pero es que tenemos que tomar nuestra parte de manera completa como hombres. Y resalto demasiado lo que golpeó mi corazón el día de ayer, siendo proveedores y protectores. Puesto que voy con mi esposa a enseñarle. Y como con mi hija, pasivamente produzco en ella, soy responsable, porque la Biblia dice, padres, no provoquéis a qué, hermanos, a ir a vuestros hijos. Así que usted puede ser responsable de que su hijo sea una persona que se airada con usted y no le escuche. Pero de la misma manera, en nuestro carácter y trato, podemos ser de la misma manera con la esposa. Y en muchos de los casos responsables de no cumplir dicha función. Así que al final de cuentas es cumplir la función que a Timoteo le fue a cargo. Y pienso que cuando leyó la carta de la iglesia y lo estaban escuchando y tuvo que trabajar esta área, realmente fue complicado. Pero si bajo la directriz y bajo la semejanza de la persona de Dios, entonces la al ver un liderazgo con propósito, estaban puestas escuchando y diciendo, bien, puedo escuchar a un varón que me enseñe, puesto que tiene un propósito definido. Pero cuando ven al hombre que anda vagando por todos lados y no sabe ni qué quiere, ni en la familia, ni en la vida espiritual, ni en la vida secular, ¿cómo van a confiar en nosotros, hermanos? El domingo somos los hombres más espirituales cargando la Biblia, cantando alabanzas, pero entre semana nos damos permisitos para pecar en la casa, para ofender de alguna manera, para hablar de alguna manera, para tratar algunos temas, como dijo el pastor Beto, súper difícil, para ver algunas cosas. ¿Cómo vamos a proveer el respeto para ser escuchados? Lo que trato de decir es que la iglesia y la familia están tan íntimamente relacionados, separados. No son lugares diferentes. Aquel que trabaja en la familia, trabaja en la iglesia, y aquel que trabaja en la iglesia ejerciendo su liderazgo, lo hace en la familia. Porque su posición es y no por debajo de su esposa, para que ella le enseñe y le dirija qué es lo que tiene que hacer. Pero es que ella conoce más que yo. No, hombre, no se preocupe, hermano, estudie. Bien simple. Estudie. Y para terminar, el último punto, hermanos, creo que es importante. Y no voy a andar demasiado, puesto que el pastor Alberto lo tocó con demasía ayer. Pero esta expresión debe ser necesaria. De hecho, el doctor lo tocó, Job lo tocó. Para que un hombre de Dios pueda ocupar su lugar en la iglesia, debe de comprender eso. Es que este hombre pertenece a Dios. No solo la iglesia donde está pertenece a Dios. No solamente el varón es indispensable para que exista la iglesia. No solo la posición debe ser cumplida, sino que el hombre debe de entender a quién pertenece. Es decir, quién tiene el control de su vida. Pudiera decir de alguna manera que es necesario rescatar la imagen perdida por causa del pecado. Por eso trataba de diferenciar la palabra cuando decíamos varón y hombre. Porque la palabra hombre se utiliza para muchas referencias. Pero como nosotros queremos comprenderla, creo que tiene que ver
la hombría con la semejanza de la imagen de Cristo en nosotros. Un hombre de Dios. Reflejar a Cristo, iglesia. Reflejar a Cristo en su función, en el liderazgo, en la profundización de las Escrituras, en la enseñanza, como el pastor Job enseñó, como profeta, rey y sacerdote, enseñando, instruyendo, protegiendo, interviniendo. Como lo enseñó el pastor Beto, un hombre que fue creado por Dios, que se convierte en un administrador y siervo de Dios y que ocupa el lugar que debe de ocupar. Así que en pocas palabras, hermanos, si usted y yo deseamos ocupar nuestro lugar en la iglesia, tenemos que pertenecer completamente al Señor, porque no hay otra manera que un hombre se desenvuelva en la iglesia si no permite que sea el Señor el que lo dirija. Toda la administración de nuestro cuerpo influye, nuestro estado de ánimo, las ganas que tenemos, el interés, puede variar definitivamente todo el desgaste. Y si se me permite decirlo así, por toda una mala administración que a veces damos a nuestro cuerpo y por el poco cuidado a nuestro cuerpo. Y llegamos a la iglesia y sí hay una figura varonil. Sí hay. El pastor. Pero no es la única figura varonil, hermanos. Usted debe ser ese hombre en el cual el propio pastor puede ocuparse y descansar en usted como varón. Porque solo Dios es omnisciente. Porque solo Dios es omnipresente. Solo Dios es omnipotente. Y ninguno de nosotros, sin importar el lugar que ocupemos, no lo somos y necesitamos de otros. Así que de alguna manera es un liderazgo que se ejerce como una valla en la que estoy puesto, se me permite en esta ocasión mencionarlo así, en la parte del medio yo Nahum, y se empiezan a añadir cada uno de ustedes hacia un lado. Y de pronto se añade el doctor García, y luego se añade el hermano Juan, y luego se añade el hermano Neto, y luego el hermano Jorge, y luego de este lado de la misma manera. Y comenzamos a avanzar como iglesia, como una valla, ejerciendo un liderazgo todos juntos, avanzando sin dejar de proveer un hueco para que sea algo, no, todos juntos, ejerciendo el liderazgo, porque somos hombres, y es necesario ser hombres de Dios, hermanos. Cuando somos hombres de Dios, entonces el Señor toma y dirige la vida a través del dominio que Él cumple. Sé que hay hombres de años, sé que hay hombres jóvenes, otros muy jóvenes, como Abraham y Mateo, pero eso no quita, hermanos, la parte de nuestra responsabilidad. Anhelo que nuestra iglesia, el grupo de varones como la iglesia, cada uno de ustedes, se ciñan los lomos, se fajen los pantalones. Perdóneme por la expresión y tal vez mi manera de expresarlo con mi cara o mis manos, pero que realmente tomemos el lugar que debemos de ocupar, hermanos. Que realmente seamos los hombres que ocupen el lugar de enseñar y dirigir. Y no que en muchos de los casos, aquellas personas que tanto amamos, ocupen un lugar que no deben de ocupar y sean lastimadas, como lo mencionó el doctor. Y la ponga en el lugar donde no debe de estar, y la veo sufrir, y la veo ser maltratada, y la veo triste. ¿Sabe por qué? Pues es su culpa. No, hermano, es su culpa y mi culpa, porque no estamos administrando como debemos de hacerlo. Y somos responsables de nuestras esposas dentro y fuera de la iglesia. Y no solo son ellas, porque en la iglesia hay muchas más familias. Hay hermanas que no tienen esposo, hay jóvenes que no tienen padre, y en muchos de los casos le van a ver a usted y se van a formar una figura de la hombría, de la virilidad. Así que no es excusa, hermanos, no cumplir nuestra función.